tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy comenzamos nuestro segundo curso o mini curso de este programa o campaña de salud mental que desarrolla la Dirección de Bienestar y bueno, que está orientada a todos los estudiantes de la comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada. Bien, vamos a entonces iniciar nuestro curso sobre pautas para superar el duelo satisfactoriamente y esta sería nuestra clase número 1. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de, como los elementos conceptuales básicos para entender el duelo, para que podamos tener un piso, una base conceptual desde donde podamos trabajar los siguientes conceptos en las siguientes clases. Así que hoy vamos a trabajar sobre qué es el duelo y cuáles son sus características fundamentales. Así que, sin más preliminares, arranquemos. Muy bien, bueno. Empecemos hablando acerca del duelo, precisamente, ¿qué es el duelo? El duelo es una reacción normal y esperable ante una pérdida afectiva. La palabra duelo viene de dolor o está muy estrechamente relacionada con la idea o el concepto de dolor. Hablamos de que, por lo tanto, es una experiencia de dolor que viven los seres humanos ante una pérdida afectiva. Una pérdida, cualquier cosa que esté asociado con un sentimiento de pérdida. Muy bien. Hablamos de que pérdida afectiva significa que la persona ha perdido algo que tiene un valor importante a nivel emocional. Ya vamos a ir viendo durante el curso que no siempre el duelo está relacionado con los fallecimientos, las pérdidas de los seres queridos, sino que también hay muchas cosas que pueden representar una pérdida afectiva. Por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, cuando terminamos un ciclo en un trabajo, cuando terminamos con nuestra pareja o hay una separación, cuando cambiamos de país o de ciudad. Todas esas son situaciones que involucran sentimientos de pérdida, de un antes a un después, de algo que se tenía y que ya no se tiene. Eso también es un duelo y también debe trabajarse casi que de la misma forma como se trabajaría un duelo real, que es el duelo propio del fallecimiento de un ser querido. Muy bien. Por eso les digo que esa pérdida puede ser de algo material, un objeto o algo inmaterial, un rol, un estatus determinado, por ejemplo. Cuando una persona se jubila, también tiene que ser un duelo. ¿Por qué? Porque yo tenía un estatus, tenía, un rol determinado, por ejemplo, dentro de una compañía y llega un momento en que pues ya me desvinculo de la compañía o me desvinculo de la vida laboral y hay un cambio drástico en mi vida. Eso también es una pérdida. Entonces a eso también tengo que hacerle un duelo. También puede ser, como les decía, en el caso del duelo real, la pérdida de una persona, de un ser querido, alguien con quien tenemos un vínculo muy estrecho, sea o no sea familiar, incluso una mascota. Por lo tanto, el duelo tiene muchas más significaciones o connotaciones de lo que creemos. Es importante saberlo. En todos los casos, como les decía, hay un sentimiento de pérdida. Eso es lo que caracteriza el duelo, bien sea un duelo real, como un fallecimiento, o un duelo simbólico, como les decía, dejar un trabajo, o cuando perdemos algo que queremos mucho, ¿no? Cuando cambiamos de un estilo de vida a otro, por ejemplo, muy drásticamente, todo lo que implique un sentimiento de pérdida. Muy bien. Les decía que precisamente lo que determina, lo que denota el duelo es que hay un antes y un después, ¿no? Antes de y después de. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad también, ¿no? Cuando yo no tenía esta enfermedad, yo podía comportarme de determinada forma o podía tener determinado estilo de vida y después de la enfermedad eso cambió. Eso también implica un duelo. Muy bien.
¿Cuáles son entonces las características del duelo? El duelo tiene manifestaciones emocionales, tiene manifestaciones sociales, tiene manifestaciones conductuales y vamos a ver más adelante que también tiene manifestaciones cognitivas o mentales, ¿no? Entendiendo lo mental, lo que tiene que ver con el pensamiento. Las emocionales pues están en toda la variedad de manifestaciones asociadas con el sufrimiento. Dentro de las manifestaciones sociales pues están obviamente el recogerse, el aislarse, el alejarse de las personas, y dentro de las conductuales está la inactividad, ¿no? Como que la persona durante un duelo, cuando es un duelo importante, pues la persona de pronto no quiere moverse, no quiere salir, no quiere hacer sus actividades cotidianas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso donde la persona se aísla del exterior, ¿no? Y toda la energía la está concentrando en aceptar y elaborar la pérdida. Y como es un proceso psíquico o psicológico, pues demanda grandes cantidades de energía, como todos los procesos psíquicos. Es común encontrar expresiones de tristeza profunda y en menor grado de rabia o ira. Lo más común, y creo que todos sabemos, que lo más común, lo que generalmente encontramos es que una persona en duelo está triste, ¿verdad? Pero también hay otras manifestaciones. Hay frustración y dolor intenso cuando nos damos cuenta que no podemos recuperar eso perdido, bien sea un ser humano, un ser querido, o esa experiencia, o ese empleo, o ese objeto, o ese estatus, o ese rol que yo tenía antes. Hay un cambio en la rutina porque las actividades cambian, ¿no? Es decir, hay una interrupción en las actividades cotidianas precisamente por el duelo, ¿no? El duelo como que divide la vida. La vida entra como en un periodo de transición, como en un momento de, diríamos, como en un lapso de tiempo donde todo es distinto mientras se procesa la pérdida. Es importante rescatar o decir que la persona tiene una marcada necesidad de reubicarse entre su propia vida y eso generalmente aparece en las últimas fases del duelo, y en los casos en que perdemos seres queridos siempre va a haber en las primeras etapas una fuerte necesidad de establecer relación interna con la persona fallecida. Por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando se ha perdido un ser muy, muy, muy querido, es común encontrar que en las fases iniciales del duelo la persona a veces busca ayuda de médiums y de como personas con quien que le permitan ayudar a canalizar a esa persona querida, como tratando desesperadamente de entrar en contacto con la persona o tener la ilusión de que la escuchan, de que la tienen cerca. Eso también es muy común dentro de los procesos de duelo. Muy bien. Vamos a arrancar acá con una idea clave, como que a lo largo de este mini curso yo les voy a ir dando ideas claves que son importantes que ustedes se las graben porque resumen la esencia, en este caso, de lo que es conceptualmente el duelo. Una de las, diríamos, de las escuelas psicológicas que más trabajó el tema del duelo fue el psicoanálisis. Su padre, Sigmund Freud, ¿no? Trabajó con muchos casos de duelo y es muy importante rescatar que es precisamente el psicoanálisis el que empieza a subrayar la necesidad de procesar, de trabajar, de transitar o atravesar esa experiencia de duelo para que la persona después pueda reorganizarse y recuperar. No diríamos recuperar porque no se ha perdido realmente, pero volver al bienestar que se tenía inicialmente. Entonces, esta es una idea clave que es muy importante que la tengan presente, porque aquí ya empezamos a hablar de lo importante que es hacer el duelo. No, hay que hacer la tarea del duelo, las tareas del duelo, que vamos a hablar en una de las sesiones acerca de cuáles son esas tareas importantísimas del duelo. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces las manifestaciones del duelo? Yo les hablaba que había unas afectivas, de que había unas cognitivas, de que había unas físicas o fisiológicas y unas conductuales, ¿verdad? Dentro de las afectivas que encontramos, todo lo que tiene que ver con tristeza, ¿no? Fíjense que la tristeza puede venir como asociada con la nostalgia,
con la desmotivación, como con la añoranza, como con un poco la culpa, con un poquito de también la frustración, que son manifestaciones que están bastante asociadas. El abatimiento, ¿no? También hay otras manifestaciones afectivas que pueden ser, por ejemplo, la ira, la rabia, la irritabilidad, y eso también depende del estilo de la persona, del estilo del doliente, de su personalidad, de cuáles son sus dinámicas emocionales. Sentimientos de soledad y abandono, también sentimientos de ansiedad. Es muy común que haya ansiedad, porque las emociones pueden ser tan intensas que la persona se sienta desbordada emocionalmente y eso puede provocar ansiedad. Hay momentos en que la persona puede encontrar como periodos como de descanso, de alivio fugaces, ¿no? Porque uno no está en duelo 24/7, sino que a veces uno se ocupa de otras cosas y de repente se olvida, pero vuelve el dolor con intensidad. Puede haber fatiga, indefensión. Si es un duelo muy grande, si es una pérdida muy grande, pueden haber incluso shock, ¿no? Un shock emocional que casi puede colindar o estar muy relacionado con el estrés postraumático. Por ejemplo, cuando se pierde una persona de una forma muy violenta, de una forma intempestiva, alguien muy significativo en la vida, eso puede lindar, ¿no? Puede acercarse un poco a generar una respuesta de estrés postraumático. Insensibilidad, depende del estilo del doliente, porque a veces hay personas que lo que sucede es que se bloquean y no sienten, ¿no? Aunque adentro hay una gran supresión emocional, quiere decir que sí hay emocionalidad, la persona la suprime y pareciera insensible. Dentro de las manifestaciones cognitivas tenemos la incredulidad y la irrealidad, que puede ocurrir en las primeras etapas del duelo, como esto no pasó, esto no está pasando. A veces hay negación, ¿no? La negación es ya cuando la persona dice, esto no está pasando, esto nunca ha pasado, ¿no? Ustedes me están diciendo mentiras, me están engañando, ¿no? Fulano tal, por ejemplo, está vivo, ¿no? Entonces puede haber esa negación o esa incredulidad de no puedo creer que esto haya pasado. Y eso a veces puede ir acompañado de sentimientos de irrealidad o de, diríamos, desrealización o despersonalización, como que siento que estoy en un sueño, como que no entiendo qué está pasando, porque esos son fenómenos asociados con la ansiedad que puede presentarse durante el duelo. El sentido de presencia, sentir que está ahí, uno dice es que yo lo siento cerca, por ejemplo, ¿no? Puede haber alucinaciones, más que alucinaciones yo diría que ilusiones, ¿no? Que también son primas hermanas de las alucinaciones y que son también alteraciones, ¿no? Distorsiones perceptuales, yo lo vi, yo lo siento, yo lo escucho, es muy típico. Obviamente la persona pierde la concentración o la memoria, bueno, no es que la pierda, pero tiene dificultades para concentrarse, la memoria y la atención varía porque la persona está a veces muy sumida en sus pensamientos, en sus recuerdos y se desconecta temporalmente del mundo exterior. También puede haber pensamientos, imágenes recurrentes relacionados con esa pérdida. Obsesión por recuperar la pérdida en algunas personas, ¿no? La persona se obsesiona por o entrar en contacto con la persona, o si es una pérdida simbólica, ¿no? Volver a recuperar esa pareja o volver a recuperar esa vida que se tenía o volver a recuperar, puede haber mucha obsesión con eso y ahí ya estaríamos pensando en que puede haber una respuesta disfuncional si la obsesión ya empieza a intervenir o interferir con la funcionalidad de la persona y bueno, numerosas distorsiones cognitivas que tienen que ver con creencias, ¿no? Eso a nivel de la parte cognitiva, ¿no? Cuando hablamos de distorsiones cognitivas es que hay ideas y pensamientos que pueden distorsionarse o tornarse irracionales, ¿no? Como cosas como pensar que la persona va a volver, si es una persona que falleció, ¿no? No, yo siento que pienso que en cualquier momento va a venir, ¿no? Y que puede ir acompañado también de la negación. Entonces, a veces, si la persona tiene ya unas alteraciones psicológicas, se pueden desatar situaciones asociadas con síntomas de psicopatología, o sea, una persona en un duelo, si es una persona que padece depresión o padece ansiedad, pues lo que generalmente va a pasar es que se va a detonar esa patología. Sin embargo,
Todas estas manifestaciones que les digo no son patológicas, no son disfuncionales, son resultados de estar viviendo una situación atípica o anormal como es una pérdida, ¿no? O sea, no todos los días uno vive pérdidas, entonces las pérdidas pueden generar toda esta sintomatología y no estamos hablando de que hay una enfermedad mental, ni hay una psicopatología, ni hay un desorden psicológico. Simplemente la persona está atravesando por la experiencia del duelo y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, continuemos hablando de las manifestaciones del duelo y ahora nos vamos a las manifestaciones físicas o fisiológicas. Como seres humanos somos integrados, todo lo que afecta una dimensión pues obviamente va a afectar la otra. Y lo físico, pues también va de la mano, ¿no? Con nuestra parte emocional, con nuestra parte mental. Hay un aumento en la morbimortalidad. Algo que se ha encontrado que en los estudios que se han hecho es que cuando una persona está en un duelo muy marcado, hay mayor probabilidad de que se enferme, de que contraiga enfermedades. ¿Por qué? Bueno, puede ser que el estrés de la situación, porque todo esto son grandes fuentes de estrés, un duelo es una gran fuente de estrés, puede afectar el sistema inmune y esa puede ser una hipótesis, una forma de entenderlo. La persona puede experimentar vacío en el estómago, que esto también puede estar asociado con lo afectivo, por ejemplo, con la ansiedad, opresión en el pecho y garganta, que también puede estar relacionado con la ansiedad. Hipersensibilidad al ruido, ¿no? No tolera a la persona el ruido. La sensación de despersonalización, que era un poco lo que les explicaba, ¿no? Que esto también va muy de lo emocional y también de lo cognitivo, ¿no? Esta sensación de que o no estoy en mi cuerpo, o estoy en un sueño, o me siento flotando. Eso pasa cuando hay niveles de estrés muy elevados o de ansiedad muy elevada. La persona siente como si estuviera fuera de su cuerpo y es una sensación que es bastante molesta. Falta de aire, debilidad física, muscular, falta de energía, dolor de cabeza y sequedad de boca. Cuando hay mucha ideación y la persona está pensando mucho, esos pensamientos, y si son pensamientos de dolor, pues también generan mucha tensión muscular y el cuero cabelludo también se tensiona y esa tensión puede provocar dolor de cabeza, palpitaciones. O sea, fíjense que muchas de las manifestaciones físicas tienen que ver, por ejemplo, con ansiedad o con un estado de ánimo deprimido. Dentro de las manifestaciones conductuales que encontramos, que la persona de pronto ya no duerme bien, le da insomnio, o le da por dormir demasiado, o duerme y se despierta varias veces en la noche, como acordándose de lo que ha pasado. La persona puede estar distraída, como les decía, cuando la persona está tan metida en los recuerdos, en sus sentimientos, en sus pensamientos de la persona, o de la experiencia o de la situación que se perdió, pues la persona se desconecta del mundo. Aislamiento social, ¿no? Ya lo hablamos. Se puede soñar con la situación de pérdida, no necesariamente el fallecido, aunque puede ser, es muy común que se sueñe con el fallecido y que mucha gente lo asocia con que, bueno, se despidió de mí, o vino a verme, o me dijo que estaba bien, ¿no? Eso es muy común que suceda. Pero también se puede soñar con la pérdida, ¿no? Entonces yo me soñé que yo seguía trabajando en esa compañía, o yo me soñé que seguía con esta persona, o yo me soñé con que estaba en mi vida, en la vida que tenía antes de enfermar, etcétera, etcétera. A veces la gente evita recordar o todo aquello que le recuerde el fallecido o la situación de pérdida. Llorar, muy común, que es conductual y a la vez es afectivo. Buscar y hablar en voz alta. A veces muchas personas hablan en voz alta también como una forma de sentir que se están comunicando, en este caso con una persona fallecida. Llevar y atesorar objetos, cuidarlos mucho relacionados con eso que se tuvo antes, ¿no? Visitar lugares que frecuentaba el fallecido o visitar lugares que se frecuentaban cuando antes de que se generara ese cambio que dio lugar a la pérdida. Puede haber hiperactividad. Hay personas que se ponen hiperactivas y empiezan a hacer una cantidad de cosas como una forma de evadir los sentimientos, de desconectarse de los sentimientos, y hay gente que entra en hipoactividad cuando hay más conexión emocional, pero la persona puede tener un ánimo deprimido, estar supremamente triste, pues obviamente la actividad
se reduce enormemente. Otra idea clave, decíamos que aunque, y esto ya se los expliqué, aunque pueden haber muchas manifestaciones que uno diría, no, pues es que todas las personas se deprimen o les da ansiedad, no, son normales. Todas estas manifestaciones son normales porque, como les decía, uno está viviendo una situación atípica. Es una respuesta normal ante una situación anormal. Todas las personas, todos los seres humanos, cuando pasamos por un duelo, vamos a tener no todas estas manifestaciones, por supuesto, porque lo que les hice fue listar las más comunes, pero sí numerosas manifestaciones en estas 4 dimensiones que les he planteado. Muy bien, ¿cuáles son las fases del duelo? Una de las personas que más habló del duelo fue el psicólogo John Bowlby, y Bowlby también habló mucho del apego. De hecho, él fue el que, diríamos, sacó, ¿no?, al mundo científico la teoría del apego, que es muy importante, y el apego tiene que ver mucho con las pérdidas, especialmente cuando son pérdidas de seres queridos con quien tenemos relaciones de apego. Que decía John Bowlby, que trabajar a través del duelo es importante porque nos permite reorganizar las representaciones de esa persona que se ha perdido, o reorganizar la representación de lo que se perdió, aunque no necesariamente sea una persona. También posibilita el desapego hacia un determinado vínculo afectivo. Nosotros también tenemos vínculos afectivos con experiencias, con roles, con estatus, con cosas, objetos, etc. Entonces, lo que hace el duelo es ayudarnos a modificar, redefinir esa relación con eso que se ha perdido, y obviamente nos vamos haciendo, nos vamos adaptando a esa pérdida. Eso es tan importante, porque si no hacemos el duelo, si no lo transitamos apropiadamente, no vamos a poder adaptarnos a una nueva vida, ¿no?, al cambio que viene acompañado de esa pérdida. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las fases del duelo según John Bowlby? Él nos habla de 4 etapas. Una es la que él llama de estupor o shock, que es como cuando la persona como queda un poco con una gran impresión, ¿no? Tiene una impresión momentánea que es intensa, que es aguda de ¿qué pasó?, ¿no? Me siento confundido, no entiendo qué está pasando. Puede haber un sentimiento de realidad, ¿cómo así? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber sucedido esto? Especialmente cuando son pérdidas inesperadas, ¿no? De repente, si nos vamos a jubilar, pues yo ya voy preparando esa idea y yo ya voy haciendo ese duelo, ¿no? Pero si de un momento a otro me despiden de un trabajo y yo no me lo esperaba, pues quedo un poco como en shock, ¿no? O cuando perdemos a alguien en un accidente, en algo inesperado, quedamos un poco en shock. Entonces, esa sería la fase de estupor o shock. La segunda etapa la llama anhelo y búsqueda de la figura perdida. Entonces, ahí la persona oscila entre la tristeza y también entre la ira un poco, en la frustración, la irritabilidad. Es muy común que podamos como pendular entre estos 2 estados. También puede haber culpa, ¿no? Entonces, generalmente en esta segunda etapa se puede sentir o movernos entre la ira y el dolor, y a la vez sentir culpa. Y hay una búsqueda, ¿no? Es como, quiero entrar en contacto con esta persona, quiero sentirla, la busco sus objetos, sus fotos, necesito sentirme en contacto con esa persona perdida, o sentir que aún estoy en esa situación que perdí, ¿no? Entonces trato de recrear esas escenas, esas situaciones, esos escenarios. En la tercera etapa, que es de desorganización y desesperanza, ya la persona, vamos a decir que salta de la ira, de la irritabilidad de pronto, y ya pasa a un nivel más de estar en tristeza, sentir mucha nostalgia, porque ya siento que realmente esto es cierto, esto se dio, esto se manifestó. Ya no me queda más que aceptar lo que pasó, ya no voy a volver a ver a esa persona, ya no voy a volver a ese trabajo, ya no voy a volver con esa pareja, ya no voy a recuperar eso que he perdido. Entonces,
Ahí hay una fase como de contracción, como de esto es real, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, ¿no? Y la persona se contrae para ya empezar como a hacer una elaboración, una integración de esa pérdida. Y finalmente, afortunadamente, viene la etapa de reorganización, que es que después de haber transitado esa etapa de dolor, pues por lo cual se llama duelo, ya hay una aceptación y el dolor empieza gradualmente a disminuir, la persona empieza ya a reorganizarse, a adaptarse a esa pérdida, hay una fase de nuevo de apertura, ya no estoy en contracción, ya estoy en apertura y empiezo a reorganizar mi vida y adaptarme a mi nueva realidad después de esa pérdida. Estas son las etapas que muestran cuáles serían las fases de duelo. Aquí viene otra idea clave. Y esto es importante, a pesar de que no hay una sola forma de entender los procesos del duelo, porque hay muchas aproximaciones teóricas, conceptuales, modelos, la mayoría de etapas, así tengan nombres distintos, conservan las características esenciales en cada etapa, es decir, es lo que se ha encontrado que un doliente o una persona que ha tenido una pérdida experimenta. No obstante, estas etapas no son rígidas, no es que todos los seres humanos estemos de la A a la B, a la C a la D, sino que de acuerdo a las características personales, a la personalidad, a las circunstancias que rodean a la persona, a sus estilos de afrontamiento, pues esas etapas pueden cambiar, ¿no? Puede ser que, no sé, la etapa de desorganización aparezca antes que todas las otras, ¿no? O que la reorganización se vaya dando casi que desde el comienzo, por ejemplo. Es decir, las etapas no son tan rígidas ni tan delimitadas, sino que de acuerdo con las características de esa persona, del doliente, pues esas etapas pueden cambiar. Muy bien. Eso es lo que estaríamos viendo en nuestra primera lección del día de hoy y les voy a dar unas conclusiones que de alguna forma nos ayudan como a extraer los conceptos fundamentales sobre el duelo. Que son las ideas que yo quiero que más conserven, ¿no? Obviamente habrá cosas que les habrán quedado más, les habrán resonado más que otras, pero estas son las ideas que quiero que se lleven. Primero, que el duelo es una reacción normal y esperable, ¿no? Con todas estas manifestaciones que hemos hablado que parecieran anormales o patológicas, no, son normales ante una pérdida afectiva, ¿no? Segundo, que esa pérdida puede ser una pérdida real, en ese caso hablamos de un duelo real, cuando fallece algún ser querido, o puede ser una pérdida simbólica, cuando hablamos de duelo simbólico, como cuando perdemos un trabajo, perdemos un objeto que queremos mucho, cuando estamos viviendo un estilo de vida y de repente algo cambia muy drásticamente y tengo que asumir rápidamente otro estilo de vida, cuando pierdo un estatus, cuando me jubilo, cuando paso de una etapa de la vida a otra, también hacemos duelos, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño se convierte a adolescente o de adolescente a adulto, tenemos que hacer duelos porque perdemos cosas, hay cosas que se quedan atrás. El duelo tiene manifestaciones emocionales, decíamos, como el sufrimiento, sociales como el aislamiento y conductuales como la inactividad. Y también, ¿no? Dentro de las manifestaciones que miramos están las cognitivas, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Y el duelo, esta quizás es la idea más importante de todo lo que les quiero dejar hoy, es que es un proceso que sí o sí debe ser transitado, experimentado, ¿no? Y elaborado, ¿no? Trabajado por la persona. No le podemos hacer el quite al duelo como no, yo no quiero sentir dolor, yo mejor me desconecto, yo miro para otro lado, yo me voy de viaje, me pongo a hacer cosas, me pongo a trabajar como loco y evito sentir, evito contactar con lo que está ocurriendo en mi interior, prefiero no pensar. No, eso no es posible. Bueno, es posible, pero no es sano psicológicamente. El duelo no lo podemos evitar. Tenemos que hacerlo con mucha valentía y mucho coraje. Hay que atravesarlo, hay que recorrerlo, ir sintiendo ese dolor, permitirnos estas manifestaciones, permitirnos estas fases
con recursos, por supuesto, lo vamos a hablar más adelante, pero esa es la forma sana psicológicamente para experimentar el duelo. Y esta es la principal idea que quería dejarles en esta primera clase. Bueno, queridos estudiantes, estos son los contenidos de nuestra primera lección, el duelo y sus características fundamentales. Ya espero que con esta información puedan tener una base relativamente sólida para poder ir trabajando los conceptos en las siguientes clases. Así que nos vemos en nuestra siguiente clase para seguir hablando de cuáles son esas pautas para superar el duelo satisfactoriamente. Que tengan un feliz resto de día y bueno, estamos entonces pendientes de encontrarnos para nuestra siguiente lección. Hasta pronto. Chao, chao.